Embarquémonos en un viaje a través de las páginas de la inexplicable historia mundial hacia el portal de misterios que incluso las mentes científicas más agudas no pueden resolver completamente. En este video, examinaremos 10 de las fotos y descubrimientos más misteriosos de todo el mundo que nos permitirán observar eventos y objetos inexplicables de nuestro pasado. Esferas de piedra de Costa Rica. Ocultas en lo profundo de los bosques tropicales de Costa Rica, las esferas de piedra, al menos 300 de las cuales se conservan en la desembocadura del río Diquís, han intrigado a arqueólogos e investigadores durante siglos. Estas piedras perfectamente esféricas, que varían en diámetro desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros, cautivan la imaginación y dan lugar a innumerables teorías sobre su origen y propósito. El método preciso de crear estas esferas de piedra sigue siendo un misterio. Están elaboradas con tanta precisión que desconciertan a los expertos que intentan entender cómo las antiguas civilizaciones lograron tal perfección simétrica. Las piedras mismas consisten en granodiorita, una roca muy dura que solo realza la impresión de su origen. El propósito de estas misteriosas esferas no es menos enigmático. Según algunas teorías, se utilizaron con fines astronómicos o religiosos, mientras que otros sugieren que sirvieron como señales de navegación o marcadores geográficos. Incluso hay especulaciones de que pueden ser rastros de una antigua civilización desaparecida o pueden tener orígenes extraterrestres. Las esferas tienen importancia cultural e histórica para la población indígena de Costa Rica y están incluidas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los esfuerzos por desentrañar su origen y significado continúan hasta el día de hoy, pero muchas preguntas permanecen sin respuesta. Las esferas de piedra de Costa Rica son testigos de la inventiva y el potencial creativo de las antiguas civilizaciones. También sirven como recordatorio de que aún hay innumerables maravillas en el mundo por descubrir y explicar, y que guardan secretos que pueden arrojar luz sobre la rica y diversa historia de nuestro planeta. Figurillas de lagarto. En arqueología, a menudo se encuentran objetos que desafían explicación lógica y plantean muchas preguntas. Entre tales descubrimientos enigmáticos se encuentran las figurillas de lagarto de la cultura Ubaid, desenterradas en el asentamiento antiguo de Al-Ubaid en Irak, que antecede a la civilización sumeria. Estas figurillas de terracota que datan de 4000 a 5000 AC tienen una forma humanoide pero presentan características distintivas de reptiles, cabezas alargadas, ojos en forma de almendra y piel escamosa. Algunas figurillas representan a personas lagarto participando en actividades cotidianas como amamantar a bebés o sostener bastones, posiblemente como líderes. Estas figurillas sirven como un recordatorio vívido de los aspectos misteriosos de nuestro pasado. Continúan desafiando nuestras percepciones de las culturas antiguas, instándonos a reflexionar sobre las creencias, rituales y expresiones artísticas de nuestros ancestros lejanos. Monstruo marino de Hog Island. El mundo de historias insondables no se limita a la tierra, el mar también alberga muchos misterios. Uno de ellos es el monstruo marino de Hog Island, capturado en una fotografía tomada en 1964 por el francés Robert Losarrac mientras vacacionaba con su familia en Australia. La foto muestra una criatura masiva que se asemeja a un renacuajo y se estima que mide entre 20 y 25 metros de longitud acechando en las aguas poco profundas de Stonehaven Bay en Hog Island. En la imagen, se puede ver una figura oscura enorme con una cabeza y ojos claramente distinguibles y un cuerpo sinuoso bajo el agua. Muchos especularon que podría haber sido un reptil marino prehistórico sobreviviente, similar a un plesiosaurio o una especie gigante desconocida de anguila o raya. Otros sugirieron que podría haber sido un engaño cuidadosamente elaborado, posiblemente utilizando una lámina de plástico ponderada dispuesta para parecerse a un monstruo marino. A pesar del escepticismo duradero, la fotografía ha capturado la imaginación del público durante décadas. El monstruo marino de Hog Island sigue siendo un misterio marítimo perdurable y un episodio fascinante en la historia de la criptozoología. Colin Evans. Una fotografía tomada en la década de 1920, antes del advenimiento de la tecnología digital,
conmocionó a la sociedad, ya que aparentemente representaba a un hombre levitando. La imagen captura a Colin Evans, un médium espiritual que realizaba sesiones en la oscuridad, iluminando ocasionalmente la escena con una cámara flash. En la foto, Evans está suspendido en el aire, rodeado de espectadores que lo miran asombrados. Los críticos argumentan que la fotografía está preparada, posiblemente con el uso de soportes o cables ocultos. Los partidarios, por otro lado, consideran la fotografía como prueba de las habilidades espirituales de Evans. La levitación de Colin Evans sirve como un recordatorio histórico de la fascinación de la humanidad por lo sobrenatural y las medidas que la gente tomará para demostrar tales fenómenos. Independientemente de las opiniones sobre la autenticidad de la imagen, sigue siendo un elemento intrigante de la historia sin explicación. Las líneas de Nazca. Grandes geoglifos creados por la antigua cultura nazca en Perú, continúan inspirando un asombro y curiosidad interminables. La intriga crece al ser observadas desde el aire, desde donde se pueden ver varios dibujos, incluyendo animales, plantas y formas geométricas grabadas en la superficie del desierto. Los científicos no pueden entender cómo y por qué una civilización que existió hace casi 2000 años creó obras artísticas tan monumentales que solo pueden ser apreciadas plenamente desde una gran altura, y además, desde una altura que parecería imposible para la gente de Nazca alcanzar. Algunas teorías apuntan a un propósito religioso o astronómico para las líneas de Nazca, sugiriendo que podrían haber servido como un observatorio gigante o un mapa de fuentes de agua subterránea. Otros proponen que las líneas eran parte de rituales complejos para invocar el agua. Sin embargo, estas teorías no explican completamente la escala y precisión de las líneas ni las razones de los símbolos específicos elegidos. Además, no explican cómo la cultura nazca logró mantener la perspectiva necesaria para crear imágenes tan precisas a una escala tan grande. Las interpretaciones de las líneas de Nazca, desde pistas de aterrizaje para extraterrestres hasta gigantescos calendarios astronómicos, son tan variadas como los dibujos mismos. Pero la realidad es que estos increíbles geoglifos, mejor vistos desde un punto de vista elevado que los Nazca no podrían haber alcanzado, siguen siendo un misterio no resuelto de la historia humana. Hombre del espacio. Una de las fotografías más asombrosas de la historia moderna fue tomada durante una salida familiar ordinaria en 1964. Jim Templeton, un bombero de Carlisle, fotografió a su hija en un campo cerca de Southworth. Cuando se reveló la fotografía, apareció inesperadamente una figura en el fondo que se asemejaba a un hombre del espacio. Aparentemente, era una persona alta vestida de blanco con un casco o visera, de pie de espaldas a la cámara. Templeton insiste en que no había nadie más alrededor en el momento de la toma. La película fue examinada incluso por fotógrafos de Kodak y la policía, quienes no encontraron signos de falsificación. Los expertos han sugerido que el hombre del espacio era en realidad la esposa de Templeton, quien accidentalmente quedó en el encuadre con su vestido azul sobreexpuesto y apareciendo blanco en la fotografía. El casco podría haber sido su cabello y la supuesta visera, una sombra de su cabello en su rostro. A pesar de las explicaciones fundamentadas, la fotografía continúa estimulando la imaginación. Ha sido tema de numerosos programas de televisión y documentales, dando lugar a especulaciones sobre alienígenas, viajeros del tiempo y seres interdimensionales. El misterio del hombre del espacio de Southworth sigue siendo un fragmento icónico de la historia inexplicada. Viaje en el tiempo. A veces, los misterios más intrigantes se encuentran en escenarios completamente ordinarios, como en el caso de una fotografía de la década de 1930 que muestra a vacacionistas en la costa de Columbia Británica, Canadá. Entre la vestimenta típica de playa de la época, una persona destaca, dando lugar al misterio del viaje en el tiempo. Esta persona está vestida con ropa moderna, una camiseta con un diseño gráfico, pantalones cortos y el cabello peinado de manera más acorde con finales del siglo XX o principios del XXI que con la década de 1930. Esto llevó a teorías de que el individuo es un viajero en el tiempo.
Sin embargo, los expertos ofrecen una explicación más mundana. Se cree que la camiseta moderna es un suéter con las mangas enrolladas y los pantalones cortos son simplemente pantalones enrollados. Bastante plausible para un día caluroso en la playa. El peinado moderno también podría deberse al viento o al cabello mojado. No obstante, la fotografía sigue generando debates y especulaciones. A pesar de posibles explicaciones lógicas, este viajero en el tiempo retiene un aura de misterio. Ya sea o no un viajero en el tiempo real, la imagen sigue desafiando nuestra comprensión de la historia. La figura de Nampa. En 1889, trabajadores perforando un pozo de agua en Nampa, Idaho, descubrieron una pequeña figura de arcilla a una profundidad de unos 90 metros. Este artefacto, conocido como la figura de Nampa, representa una forma femenina y parece ser hecho por humanos. Los científicos se desconciertan por la profundidad a la que se encontró, correspondiente a capas geológicas de aproximadamente 2 millones de años, mucho antes de que los humanos aparecieran en esa región. Algunos consideran la figura como evidencia de civilizaciones antiguas avanzadas, pero la ciencia moderna a menudo lo ve como una anomalía de perforación o un artefacto posterior que terminó en rocas más antiguas debido a procesos naturales. La figura de Nampa sigue siendo un misterio intrigante en círculos arqueológicos. Madonna con San Giovannino. Otro tema recurrente en el ámbito de lo inexplicable es la presencia de objetos anacrónicos en obras de arte históricas. Un ejemplo vívido es la pintura del siglo XV Madonna con San Giovannino, atribuida al artista italiano Domenico Ghirlandaio. El misterio no radica en el tema principal de la pintura, sino en un elemento inusual en su fondo. En el lienzo, vemos a la Virgen María con el niño Juan Bautista. Sobre su hombro izquierdo, se ve un extraño objeto brillante en el cielo que es observado por un hombre y su perro. El hombre parece estar protegiendo sus ojos, posiblemente indicando el brillo del objeto. Su forma y resplandor han llevado a algunos observadores a sugerir que representa un objeto volador no identificado y se considera como evidencia histórica potencial de vida extraterrestre. Aunque los expertos afirman que el objeto representa una encarnación divina, posiblemente un ángel o el Espíritu Santo, comunes en el arte religioso de esa época, otros sugieren que podría ser la estrella de Belén o un signo milagroso en el cielo. A pesar de estas interpretaciones, el significado preciso y la importancia del extraño objeto en la pintura siguen siendo desconocidos. El mecanismo de Anticitera. El mecanismo de Anticitera, encontrado en un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera en 1901, es llamado la primera computadora analógica del mundo. Este dispositivo griego antiguo, que data del I o II siglo AC, consta de una serie de engranajes complejos e inscripciones. El misterio radica en la profunda comprensión de la astronomía por parte del mecanismo. Podía predecir eventos celestiales como eclipses y seguir el movimiento de los cuerpos celestiales. Testifica un nivel de avance tecnológico que se cree estaba más allá de las capacidades de la sociedad griega antigua. A pesar de la investigación significativa, el conjunto completo de funciones y la base de conocimiento subyacente sigue siendo solo parcialmente explorado. El mecanismo de Anticitera continúa resaltando lagunas en nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y su destreza tecnológica. Y eso es todo por mi parte. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y hacer clic en la campana. Gracias por tu atención. Hasta pronto.